Buenos días, señores estudiantes. El día de hoy vamos a revisar unos ejercicios de aplicación correspondiente al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿sí? En este caso tenemos que tomar en cuenta las variables que intervienen en este tipo de movimiento, ¿sí? Ya recuerde que revisamos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en ese tipo de movimientos nosotros automáticamente solo teníamos tres variables, que corresponde a la velocidad, ¿sí? Al tiempo y a la distancia, ¿sí? Son los tres elementos que pueden participar directamente en ese movimiento. El día de hoy trabajaremos con otro tipo de movimiento, ¿sí? Si su palabra mismo lo dice, en este caso le está indicando movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, ¿sí? Es el mismo movimiento, usted lo puede encontrar con cualquiera de las dos características que le pueda decir acelerado o variado, ¿sí? Pero en este caso estaríamos hablando directamente del mismo movimiento. Para ello le voy a proyectar un video explicativo eh, de una pequeña conceptualización de este movimiento, ¿sí? ¿Cuáles son las fórmulas que nosotros vamos a utilizar para poder determinar una incógnita, ¿sí? Dependiendo la incógnita que nosotros nos pidan en cada uno de los ejercicios a resolver, en este caso tendríamos que despejar o aplicar la fórmula correcta para poder aplicar eh, en los ejercicios, ¿sí? En este caso me permite directamente querer compartir con ustedes eh, la, el video explicativo eh, del tema, ¿sí? Que vamos a revisar. Entonces yo le pido a usted que esté directamente pendiente de la actividad que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces estar pendiente de la temática del día de hoy para que no tenga ningún tipo de inconveniente al momento que usted tenga que revisar o realizar directamente un ejercicio, ¿sí? Para ello, como le indicaba, pues nosotros, bueno, me compete directamente a mí compartirle un video explicativo para que tengamos conocimiento del tema a tratar en este caso y las variables que pueden intervenir en este tipo de movimientos, ¿sí? Entonces procedo directamente a compartir el video explicativo, ¿sí? Bienvenidos todos descendientes de Galileo. En esta oportunidad vamos a estudiar y explicar de manera rápida y sencilla las características y los conceptos básicos del movimiento rectilíneo uniforme variado, o conocido también como el movimiento uniforme acelerado. Así que vamos con todo. Esto es Física en Acción. En la vida real, en situaciones cotidianas, siempre hemos escuchado situaciones en las cuales un automóvil acelera, desacelera, aumenta la velocidad, disminuye, aplica frenos, etc. El día de hoy vamos a estudiar algunas características las cuales me implican cuando un objeto o móvil realmente tiene un movimiento rectilíneo uniforme variado. Y siempre va a pasar esto siempre y cuando cumpla estas características. Primero, la trayectoria que recorre el móvil siempre es una línea recta. Segundo, la aceleración siempre va a ser una constante. Esta no va a cambiar a lo largo de todo el recorrido. Y por último, sabemos también que la velocidad cambia. Esta puede aumentar si hablamos de una aceleración positiva o disminuye si hablamos de una desaceleración. Ya. Si podemos revisar las pequeñas características directamente que corresponden al movimiento rectilíneo uniformemente, variado o acelerado, como le indicaba yo a usted, ¿sí? Tenemos tres características fundamentales establecidas para este movimiento, ¿sí?
Entonces, si usted puede visualizar, por eso le dice características. Entonces, una de las primeras características automáticamente le dice que su trayectoria siempre tendrá que realizarlo en una línea recta, ¿sí? Entonces, eh, otra característica es, en este caso, vamos a hablar de la aceleración. La aceleración, en este caso, que se la representa con la letra A, y que le dice que trata directamente de la aceleración. Le dice que siempre en un ejercicio establecido vamos a hablar que la aceleración va a tener un valor constante, ¿sí? En este caso, esos valores no pueden variar. Entonces, siempre vamos a hablar de aceleración, valor constante, ¿sí? Entonces, otra de sus características, en este caso, tenemos lo que es la velocidad, ¿sí? En esta velocidad, por eso automáticamente tenemos cambios de velocidad. Recuerden que podemos indicar, en este caso, lo que corresponde a un en automóvil directamente acelerado. En este caso sería con como decir, signo positivo o aumento de velocidad. Aumento siempre vamos a tratar con signos positivos. Si yo hablo de disminuir o disminuye o desacelera, entonces siempre vamos a trabajar las fórmulas para determinar la velocidad. En este caso tendríamos que trabajarla con signo negativo, ¿sí? Entonces, usted en los ejercicios puede hacer referencia cuando le dice un automóvil desacelera a razón de 20 metros sobre segundos eh, en un determinado tiempo. Entonces, usted puede revisar entonces que le está dando una desaceleración. Si nosotros hablamos de desaceleración automáticamente, sabemos que ese valor que me está indicando en el ejercicio, automáticamente lo voy a trabajar en mi fórmula con signo negativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de movimiento acelerado, todas mis fórmulas que yo pueda aplicar, en este caso serían con signo positivo. Pero si me habla de desaceleración o variaciones de velocidades, automáticamente trabajaremos con signo negativo. Entonces, son las tres características principales que nosotros podemos encontrar en ese movimiento, ¿sí? Pero tomando en cuenta directamente como referencia que su trayectoria siempre la vamos a trabajar en una línea recta, que su aceleración automáticamente siempre va a permanecer constante. El valor que le den, con ese valor tendrá que trabajar. No le dice en este caso que va a tener variaciones de aceleración, no. Siempre será constante, le dice, ¿sí? Y recordemos que directamente que en este movimiento siempre va a ser su velocidad inicial cero, ¿sí? Entonces, variaciones o cambio de velocidades aumenta o disminuye, ¿sí? Es una pequeña aclaración o referencia que le pueda hacer directamente o acotación eh, de estas características del movimiento para que usted tome en cuenta al momento de poder ejecutar o resolver los ejercicios, ¿sí? Continuamos. Es decir, una aceleración negativa. Una forma fácil de entender todas las características de un movimiento rectilíneo uniforme variado es a través de la siguiente gráfica. Supongamos que tenemos un automóvil con una aceleración constante de 15 metros por segundo cuadrado. ¿Pero qué significa esto? Partamos del hecho de que el automóvil parte del reposo. Eso quiere decir que su velocidad inicial es cero. Lo cual me indica a mí que la aceleración de 15 metros por segundo cuadrado, que durante cada segundo el automóvil va a aumentar su velocidad en 15 metros por segundo. Recuerda que la aceleración no es más que la variación de la velocidad en función del tiempo. Eso quiere decir que después de un segundo, la velocidad del automóvil va a ser 15 metros por segundo. Obviamente, un segundo después, la velocidad de este auto va a pasar a ser
30 metros por segundo, porque 15 más 15 da equivalente a 30 metros por segundo. Y un segundo inmediatamente después, esta velocidad va a seguir incrementándose a razón de 15 metros por segundo cuadrado. Entonces pasaría, recuerda, a ser de 30 metros por segundo a 45 metros por segundo. Lo cual me indica a mí entonces que obviamente la aceleración es una constante y que por ende también el delta de v recuerda que se mantiene constante. En este caso, en un movimiento rectilíneo uniforme variado, el automóvil siempre va a tener las mismas variaciones de velocidad en el mismo intervalo de tiempo. Por obvias razones, la distancia es totalmente diferente. Como te puedes dar cuenta, las distancias x1, x2 y x3 van a ser totalmente distintas porque ya que esta velocidad va a ir aumentando, por obvias razones también esta distancia también se incrementará. Y más adelante nos vamos a dar cuenta que lo hace de manera exponencial. Una observación muy importante que hay que tener en cuenta es que si la velocidad del móvil aumenta, es decir, es un movimiento acelerado, entonces la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido. ¿Cómo así? Sabemos que la velocidad es un vector y obviamente la aceleración también lo es. Eso quiere decir que cuando lleven la misma dirección, es decir, el mismo sentido en este caso, el automóvil siempre va a aumentar su velocidad. Tenemos un ejemplo que tenemos un automóvil que va a 10 metros por segundo. Si la aceleración y la velocidad tienen el mismo sentido, entonces por ende el automóvil por obligación siempre su velocidad va a ir aumentando. Por ejemplo, pasa a 50 metros por segundo. Por ende, si la velocidad del automóvil disminuye, eso quiere decir que es un movimiento desacelerado o retardado, dependiendo del libro que estudies, lo vas a encontrar en estos diferentes términos. Entonces, la aceleración y la velocidad van a tener sentidos opuestos. Eso quiere decir entonces que la velocidad del automóvil va a tener un sentido, mientras que la aceleración va a tener el sentido totalmente opuesto. Y por esa sencilla razón, como son de sentidos contrarios, repito, son magnitudes vectoriales, entonces la velocidad disminuye. Por ejemplo, si tenemos un automóvil que va a una velocidad de 50 metros por segundo y desacelera, es decir, aplica los frenos, por ejemplo, su velocidad y su aceleración van a ir en sentidos contrarios y por ende el automóvil va a disminuir su velocidad, por ejemplo, a 10 metros por segundo. Ten en cuenta entonces que las aceleraciones en las fórmulas las vamos a encontrar en algunas ocasiones positivas cuando el automóvil va aumentando la velocidad, y también podemos encontrar aceleraciones negativas cuando el automóvil vaya disminuyendo la velocidad. El signo lo que me indica es aceleración o desaceleración. Muy pendiente con eso. Cuando vamos a resolver ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme variado, entra enseguida a estudiar algo muy importante, que son las fórmulas del movimiento que me permiten a mí resolver los ejercicios de manera rápida y ágil. Vamos a estudiar una serie de variables las cuales me van a permitir a mí entender mejor la formulación. Son las siguientes. La velocidad inicial obviamente es la velocidad que tiene el auto cuando va a iniciar el movimiento. La velocidad final, que es aquella que tiene el automóvil cuando termina el movimiento. El tiempo es aquel que tarda el automóvil en recorrer toda esa distancia o desplazamiento, dependiendo la variable que estemos estudiando. Y obviamente también vamos a tener en cuenta la posición inicial, que es donde parte el automóvil, y la posición final, que es donde termina. Teniendo en cuenta esas variables claras, la formulación va a ser la siguiente. Tenemos entonces estas tres ecuaciones. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por el tiempo. Tenemos también que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y también tenemos que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Ojo aquí que hay que tener algo muy en cuenta. Como te puedes dar cuenta, las ecuaciones tienen más o menos, más o menos, más o menos. Eso va a depender, como ya te pudiste dar cuenta, de la aceleración. Recuerda que la aceleración puede ser positiva o negativa, dependiendo si estamos hablando de un movimiento acelerado o un movimiento desacelerado. Hay que tener mucho cuidado también con el desplazamiento. En algunos textos pueden estar escritos como en función de la distancia. Recuerda que si estamos hablando en línea recta, distancia y desplazamiento pueden tener connotaciones similares o iguales desde el punto de vista matemático. Ojo, no desde el punto de vista físico, pero también es importante destacar que los textos, algunos lo escriben con la letra D, con la letra E,
Inclusive también se puede escribir aquí en función de posición final y posición inicial, solamente para que lo tengan en cuenta. Está la fórmula de desplazamiento, que es igual a la velocidad final más la inicial sobre 2 por el tiempo. Y también tenemos una fórmula muy interesante que dice que la velocidad promedio de todo el recorrido va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2. Pero ojo, que estas ecuaciones tienen un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera. Solo se aplican si, solo si estamos trabajando en línea recta y con aceleraciones netamente constantes. Y eso es todo lo que está asociado con el movimiento rectilíneo uniforme variado, hablando de los conceptos básicos. En un próximo ejemplo o en un próximo video que te voy a dejar por acá, te voy a explicar una serie de ejercicios para que veas tú cómo aplicar las fórmulas. Y como siempre, ahora es tu turno. Supongamos que tenemos un automóvil que va con una velocidad inicial de 8 metros por segundo y un tiempo después va a una velocidad de 3 metros por segundo y que recorre una distancia X cualquiera que ahora mismo no nos interesa el valor. La pregunta es la siguiente y la cual quiero leer aquí abajo todas las posibles soluciones. ¿Cómo es A en este ejercicio? ¿Será que es un movimiento acelerado o es un movimiento desacelerado? Y ahora Viendo el planteamiento directamente y para dar solución al ejercicio establecido, como le indico, ya es una pequeña evaluación o retroalimentación directamente para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque recuerde que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o desacelerado, dependiendo los ejercicios, siempre vamos a decir que su velocidad inicial es cero. En este caso, si parte del reposo, ¿qué quiere decir? Que todos los elementos que participan en este movimiento, tanto el tiempo, siempre y cuando le diga parten del reposo, el tiempo va a ser cero, la velocidad inicial es cero, la distancia en este caso sería cero. Recuerde que siempre la aceleración en este caso va a tener un valor constante, ¿sí? Que puede darse en el momento del enunciado del ejercicio o a su vez que nos pueden solicitar o determinar a que nosotros calculemos el valor de la aceleración, ¿sí? Listo, proyectando directamente el ejercicio, podemos visualizar que en este ejercicio, a más, como, o sea, como haciendo referencia, que pueden haber contenidos enunciados de los ejercicios que nos digan parte del reposo, entonces usted automáticamente ya sabe que ese valor de la velocidad inicial es cero. Pero si podemos visualizar, hay diferencia entre lo que yo le estoy diciendo y lo que está planteado en este momento en cuanto a la pantalla, ¿sí o no? Ya tengo otro ejercicio que automáticamente me está dando un valor de la velocidad inicial, que corresponde en este caso a 8 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Qué pasa? Está trabajando en función del tiempo, está trabajando en función de la distancia, porque no sabe también cuál es la distancia que él ha recorrido, pues eso lo coloca como una incógnita. Solo tiene valor de la velocidad inicial y valor directamente de la velocidad final. Y como incógnita estarían en este caso la distancia y la aceleración, ¿sí? Pero como queremos retroalimentar directamente nuestro conocimiento, nos permiten, recuerde que hablamos del movimiento rectilíneo acelerado y desacelerado, ¿sí? Entonces, hay un cambio de velocidades. Entonces, por eso mi pregunta directamente es, ¿qué tipo de signo sería en este caso? Vamos a utilizar en mi fórmula. Si están presentados los valores, velocidad inicial de 8 y la velocidad final de 3, ¿sí? Recordemos que las unidades de medida también de las velocidades corresponden a metros sobre segundo, ¿sí? Ya. En este caso podemos revisar, estamos hablando de una desaceleración, ¿sí? Porque al inicio, porque al inicio nos está dando directamente un valor más alto, que ya parte ese vehículo con una velocidad inicial que corresponde a 8 metros sobre segundo. Y finalmente va a terminar con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué quiere decir?
que al momento que va realizando su trayectoria, este automóvil va desacelerando automáticamente. Tenemos que trabajar nuestras fórmulas con signo negativo y trabajarlas con el cambio de velocidades, ¿sí? Variaciones de velocidades, antes y después, ¿sí? Automáticamente el valor me va a quedar con signo negativo. Listo, entonces vamos a proyectar otra pequeña conceptualización para que usted pueda tener como referencia o podamos directamente reforzar conocimiento pues referente a este tema. Entonces recuerde que también todos los videos que son grabados de la asignatura como estudiante le corresponde directamente revisar, ¿sí? Revisar los contenidos del ejercicio para que usted pueda reforzar o retroalimentar directamente su conocimiento. Como siempre les indico, pues no solo tenemos que quedarnos con las indicaciones que nos puede dar el docente, pues nosotros como estudiantes también tenemos que aprender a ser investigativos. Sé que del 100% de los estudiantes, pues voy a decir que sé que todos no revisan porque me doy cuenta, como les indicaba el día de ayer, en cuanto a las grabaciones de las clases que nos toca grabar, sí es verdad que cada uno de nosotros nos toca grabar las clases, pero al momento que se publican los videos, nadie se toma el atrevimiento, por lo menos, de decir voy a revisar el video explicativo o del tema que la profesora pudo haber compartido ese día. Entonces, desde allí nosotros ya estamos eh, en este caso teniendo falencia. ¿Por qué? Porque no estamos revisando los materiales. A más de que no asisto a mi asignatura o a la hora de clase, eh, ya que estamos virtuales, entonces le corresponde a usted como estudiante revisar, revisar. Entonces, algo que no se está haciendo, ¿eso qué quiere decir? Que usted no le está dando también la suma importancia a que se pueda revisar el material o que el docente está grabando un video y que lo publique en ¿cómo es? En el aula virtual de la asignatura y que no le tome ningún tipo de importancia. En este caso, ¿qué quiere decir? Tiene falencia en este caso en que no se pudo conectar y además de eso, que se comparte la información para que usted pueda resolver o trabajar sus ejercicios y no lo revisa. Entonces, por eso siempre saco la conclusión que siempre estamos al pendiente de que dos o tres compañeros puedan revisar o realizar las actividades y lo demás, pues directamente, como siempre digo, somos copiadores de las actividades que nos puedan compartir nuestros estimados compañeros, pues, y no nos tomamos el tiempo para poder revisar si es que el ejercicio está bien aplicado o no está bien aplicado. Entonces, por eso que yo digo que hasta para copiar nosotros tenemos que saber copiar, ¿sí? Entonces, si usted se toma el atrevimiento de revisar, ¿qué quiere decir? Que usted va a tener pendiente cuáles son las fórmulas que vamos a trabajar en este movimiento y a su vez, así me permite a mí despejar dudas y revisar, ¿sí? Si el procedimiento está o no está aplicado, ¿sí? Entonces, eso de allí le podría dar como una pequeña explicación o introducción directamente a lo que corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente variado. En otro video explicativo, directamente le vamos a trabajar con los ejercicios de aplicación, donde vamos a hacer referencia directamente a las fórmulas que nosotros podamos aplicar, ¿sí? O directamente las que vamos a utilizar en este movimiento, ¿sí? Tomando en cuenta las variables, ¿sí? Las variables dependiendo del contenido del ejercicio, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir para proceder directamente a proyectarle un video donde vamos a tener ya ejercicios de aplicaciones. Me esperan un momentito que voy a revisar. A ver, creo que aquí mismo. A ver. ¿Cómo es? Un momentito, un momentito.
Ya. Déjeme revisar automáticamente si está el audio de mi video explicativo. Sí, sí está directamente con sonido para que usted pueda continuar con el procedimiento, ¿sí? Entonces, si le digo o le hago como referencia directamente, recuerde que en las otras clases siempre le he explicado que vamos a trabajar tomando en cuenta directamente nuestras fórmulas. Entonces, tenga su cuaderno donde puede tomar apunte de cuáles son las fórmulas que nosotros podemos aplicar para que usted en las próximas actividades que tenga que desarrollar ya tenga esa referencia, ya tenga sus fórmulas listas, que usted pueda aplicarlas en cada uno de los ejercicios, ¿sí? Hola, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de movimiento rectilíneo. Hola, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Tenemos el primero que dice: un vehículo parte desde un semáforo y alcanza una velocidad de 32 metros sobre segundos en 54 segundos. Determine A, aceleración, y B, distancia recorrida en dicho tiempo. Los datos son los siguientes. Tenemos que la velocidad es 32 metros sobre segundos. El tiempo es 54 segundos. Vamos a determinar la aceleración y vamos a determinar la distancia o el desplazamiento. Tenemos que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado será igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. No tenemos la velocidad inicial, por lo tanto tenemos que esto se hace cero, y sustituyendo en velocidad final será de 32 metros sobre segundos y el tiempo de 54. Tenemos que aceleración será igual a 32 metros sobre segundos entre 54 segundos. Me dará 0.5929 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que la aceleración es una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Una vez obtenido la aceleración, procedemos a encontrar la distancia recorrida en dicho tiempo. Y vamos a utilizar la fórmula de la distancia, que me dice que distancia es igual a velocidad inicial multiplicada por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como no tenemos velocidad inicial, esto acá se hace cero, por lo tanto tenemos que distancia será igual a un medio de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. Tenemos aceleración que es 0.5929 metros sobre segundos al cuadrado. Sustituyendo tenemos que distancia es igual a un medio de 0.5929 metros sobre segundos al cuadrado por 54 segundos al cuadrado. 54 segundos al cuadrado me dará 2916 segundos al cuadrado multiplicado por 0.5929 metros sobre segundos al cuadrado, tacho segundos con segundos al cuadrado y me queda en metro. Como resultado tenemos que 0.5929 por 2916 será igual a 1728.89 metros. Y eso, si lo multiplicamos por un medio, tenemos que la distancia será igual a 864.44 metros. Esta es la distancia que se desplazó. Ya, como podemos visualizar directamente la explicación que corresponde al ejercicio, donde le dice que un vehículo parte desde un semáforo, ¿sí o no? Y alcanza una velocidad de 32 metros sobre segundo en 54 segundos. Determina directamente. Cuando ya le indica determino, determinar, automáticamente vamos a las preguntas, ¿sí? O a los literales que podemos tener directamente como incógnita, ¿sí? En este caso tenemos como literal A, tenemos a la aceleración, ¿sí? Que sería una de las primeras incógnitas. Y su otra incógnita, incógnita directamente sería la distancia recorrida en ese tiempo determinado, ¿sí? Siempre nosotros en el procedimiento de los ejercicios de física, nosotros tomamos como
tomamos los datos principales, ¿sí? En este caso, planteamos directamente los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos que yo puedo encontrar en estos ejercicios? En este caso, me está dando dos valores, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que aprenderlo a identificar. En este caso, me habla de 32 metros sobre segundo y por las unidades de medidas, automáticamente me está hablando de la velocidad, ¿sí? ¿Qué más tiene como datos? Le está dando 54 segundos. La unidad de medida automáticamente le dice segundos y aclaro y por ende voy a decir que me está hablando de un tiempo determinado, ¿sí? Y las preguntas, ya son dos preguntas que puedo visualizar. La aceleración que corresponde a una de mis primeras incógnitas, ¿sí? Y la otra es la distancia. Siempre le he dicho que en el área de física nosotros trabajamos con gráficos. En mi aspecto siempre me gusta que mis estudiantes trabajen con gráficos. ¿Por qué? Porque si no logro entender el ejercicio, eh, dependiendo del contenido, entonces puede ser que ciertos estudiantes puedan eh, lograr, ¿cómo le podría decir? Lograr entender el ejercicio mediante una gráfica, ¿sí? Siempre y cuando nosotros ya tengamos como referencia las variables que voy a tomar o que participan directamente en este movimiento, ¿sí? En este caso, bueno, no tengo una gráfica, simplemente se está haciendo la explicación del ejercicio, aplicando directamente las fórmulas, ¿sí? Porque son dos fórmulas las que tengo que aplicar para poder determinar esas variables, ¿sí? O esas incógnitas. En este caso, mi primera fórmula que corresponde a la aceleración. Pero como me da automáticamente una velocidad, ¿por qué digo que es una velocidad final? Porque en el contenido del ejercicio le está diciendo alcanza una velocidad. Entonces, yo automáticamente digo que fue la velocidad total o la velocidad final que pudo lograr alcanzar ese vehículo, ¿sí? Entonces sería la velocidad final. Pero entonces, ¿qué me quiere decir? Que la aceleración tiene dos variables, velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Recuerde que esta fórmula se la puede trabajar con aumento o disminuye, ¿sí o no? Entonces, como me se alcanza automáticamente, sería más la velocidad inicial, pero la velocidad inicial en este ejercicio es cero. Entonces, por esa razón, le quedaría su fórmula: aceleración es igual a la velocidad final sobre el tiempo. ¿Sí? Ya no tendría necesidad El directamente vehículo con una velocidad de 32 metros sobre segundo. de reemplazar directamente el cero, sino podría colocar 32 metros sobre segundo dividido para 54. ¿Sí? Y como le indicaba, la unidad de medida de la aceleración siempre va a ser metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Con eso, datos reemplazados, puedo decir que ya tengo una de mis incógnitas, determinar valor, ¿sí? La otra incógnita me dice la distancia, ¿sí? Pero como sabemos automáticamente que la distancia tiene su siguiente fórmula, que es igual, como le indicaba en el ejercicio, recordemos que la distancia también se puede reemplazar o se puede representar con la letra X, se puede representar con la letra E, porque también podemos decir que un espacio recorrido me está hablando directamente de lo que es la distancia. Y podemos visualizar en este momento que la distancia en esta fórmula está representada con la letra D, ¿sí? Distancia. ¿A qué es igual la distancia? Le dice que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Pero como en este ejercicio, automáticamente la velocidad inicial es cero. Y recuerde que si yo mantengo el cero multiplicado, que corresponde a la velocidad inicial, por un tiempo que sí me están dando, todo número multiplicado por cero, en este caso sería cero. Por eso está haciendo referencia que tanto la velocidad y el tiempo, en este caso multiplicándolas, ¿sí? Sería cero.
¿Cómo le quedaría su fórmula? Entonces, automáticamente, un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿sí? Distancia es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. A esa partecita está haciendo referencia la fórmula, como le está directamente simplificando. Y esos son los valores directamente que yo puedo reemplazar en mi fórmula, ¿sí o no? Un medio por el valor de la aceleración. Recuerde que anteriormente usted había determinado ya el valor de la aceleración y que corresponde a 0,5929 metros sobre segundos al cuadrado. Esos son los valores que están siendo reemplazados. Y por el tiempo que en este caso le dio el ejercicio que corresponde a 54 segundos, ¿sí? ¿Y qué le dice? Que en su fórmula podemos visualizar que los 54 segundos están elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces tengo que colocar esos valores, tanto el valor con la unidad de medida, en este caso, dentro del paréntesis para que pueda estar elevado al cuadrado. Entonces, reemplazo los demás valores, bueno, los mantengo, el un medio por el valor de la aceleración y a su vez en este caso tengo que obtener el, el cuadrado directamente de los 54 segundos. ¿Qué quiere decir? Que usted va a multiplicar, no va a multiplicar 54 por 2, sino que le está indicando que ese 54 tiene que multiplicarlo dos veces, 54 por 54. A más de eso, S por S, recuerden que cuando multiplicamos, en este caso, las sumas de las variables, entonces las sumamos. Entonces, por eso me sale S al cuadrado. Y al multiplicar 54 por 54, en este caso tengo 2916 segundos al cuadrado. Listo. ¿Qué es lo que puedo hacer como siguiente procedimiento? Dividir el 1 para 2, que me corresponde directamente a 0,5, y ese 0,5 multiplicarlo por 1728,89, ¿sí? Que ya fue multiplicado por directamente 2916 segundos, ¿sí? En este caso, si podemos visualizar, ya están simplificadas las unidades de medida, ¿sí? Segundo con segundos al cuadrado, porque acá estaría como numerador. Y en el 0,5929, recuerde que el segundo está como denominador. Entonces, obtener ese valor directamente lo va a multiplicar por el 0,5, que es la división de 1 sobre 2, en este caso obteniendo el valor de la distancia que corresponde a 864.000 o 864.44 metros. Perdón, directamente por la equivocación. No me había fijado que después del punto solo tengo dos decimales, entonces sería 864,44 metros. Que recordemos que el valor de la distancia automáticamente solo se mide en metros. Entonces, estemos pendientes que al momento de determinar las variables, tenemos que ir aplicando las unidades de medida, ¿sí? Tenemos que ir aplicando las unidades de medida para nosotros poder eh, identificar el proceso, ¿sí? Qué variable pude determinar, ¿sí? Para poder simplificando, como les indicaba, ¿sí? En este caso, antes de pasar directamente ¿cómo es? A continuar con la ejecución del ejercicio, con el video, voy a proyectarles, ya, aquí tengo unos ejercicios, pero en este caso todavía no lo vamos a resolver, ¿sí? En este caso, si usted puede visualizar, tenía la planificación de mis fórmulas para poder explicarle a usted y que se pueda ejecutar en cada uno de los ejercicios. Vamos a trabajar con un ejercicio explicativo directamente siguiendo la misma secuencia
Déjenme dejar de compartir y a su vez compartirles nuevamente porque no sé si se estará proyectando, ¿sí? Lo que les quiero proyectar de los ejercicios de física. Le voy a compartir un ejercicio, le voy a decir que un tren parte parte desde un, una ciudad a otra y alcanza una velocidad de 64. Déjenme, a más de eso, trabajar con mis fórmulas, con mis ecuaciones, porque eso me permite a mí, eh, a ver, 64. mm, A ver, digo 64 y las unidades de medida, en este caso que corresponde a metros, metros sobre segundos, ¿sí? Entonces ahí tenemos, ¿sí? El 64, sí, no me, pensé que no estaba ahorita, 64 metros sobre segundo, ¿sí? Y le dice en un tiempo, en un tiempo de 108 segundos, ¿sí? Como, sí, como pregunta, le voy a colocar determinar dos puntos y vienen mis variables a las que yo quiero determinar, ¿sí? Determinar, que voy a determinar aceleración, que es una de mis variables. Entonces, esta aquí será mi literal A, la aceleración, y el literal B sería la distancia recorrida por el tren, ¿sí? Listo. Tengo los ejercicios o tengo el ejercicio planteado, ¿sí o no? En este caso, para seguir la secuencia con el ejercicio anterior, lo único que he cambiado son los datos. Parte del contenido se mantiene, ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es el primer proceso de nosotros? Los datos, identificación de datos. ¿Cuáles son los datos que intervienen, ¿sí? O cuáles son los datos, en este caso, que me está dando para poder trabajar el ejercicio y cuáles son mis incógnitas que yo tengo que determinar, ¿sí? Dentro de los datos que tengo la velocidad, mm, valor de la velocidad
¿sí? Sería velocidad final, es igual a esto. Es el valor que me está dando. El valor de la velocidad inicial, que es igual a cero. Tengo el valor de quién más tengo. El tiempo, el tiempo que es igual. Ya no necesito esta partecita de aquí, que corresponde en este caso a 108 segundos, ¿sí? ¿Qué más tengo? Entonces sería mi tiempo inicial, el tiempo inicial, tiempo inicial que corresponde a 0 segundos. Ya, ¿qué más me pide como, qué más me pide? ¿Cuáles son mis incógnitas? Tengo estos dos. En este caso, voy a determinar mi primera incógnita, que es la aceleración, ¿sí? Esta aquí sería mi pregunta. Una de mis preguntas. La otra sería la distancia, ¿sí? La distancia. Recuerde que le indicaba que la distancia usted la puede representar con la letra D, la X o la E, ¿sí? La distancia, que es mi otra pregunta, ¿sí? O mi otra incógnita. Listo. Tengo establecido directamente o planteado, ¿sí? Los valores que voy a trabajar. Recuerde que le indicaba que nosotros podemos trabajar con gráficas, ¿sí? Representando nuestra gráfica de lo que me está dando el contenido del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero determinar y qué no quiero determinar? En este caso, voy a representar, ¿sí? Una línea donde tengo que graficar, ¿sí? Tengo que graficar un ratito. Déjeme buscar aquí en imágenes. Y yo necesito una imagen de un carrito o un tren. Mm, Este aquí me interesa. Este. Vamos a trabajar con este trencito de aquí. Ya. Tengo mi tren, control C. Tengo que representarlo dos veces. ¿Por qué?
porque en este caso tendría que hacer referencia desde dónde parte y hasta dónde llega, ¿sí o no? ¿Cuál es su trayectoria final? ¿Sí? ¿Cuál es su trayectoria final? A ver, allí, allí. Listo. Creo que estamos bien ubicados. Listo, vamos a hacer referencia mm, a esta variable, ¿sí? Control C, voy a colocarla aquí, en esta parte Z, porque está siendo representada. No sé qué pasa, que no puedo. Bueno, vamos a hacerle captura para no pasar más tiempo, ¿sí? Se me hace más fácil. Entonces voy a trabajar aquí. Si parte del reposo, como le indicaba, entonces tendría el valor de mi velocidad inicial, que corresponde a cero. En este caso tendría el tiempo, que también corresponde a cero, ¿sí? ¿Y de quién más voy a hablar? En este caso voy a hablar de, ya, son las dos variables, sería la distancia inicial. Déjenme ver si la distancia inicial, no, esta distancia inicial también tengo que representarla. Control C, voy a representarla aquí. Control V, la distancia en este caso también sería de 0 metros, ¿sí? Ya no sería una incógnita en este caso porque me dice que si parte del reposo, a ver, en este caso, mm, ya tengo el valor de la distancia también que corresponde. Ahora me dice, eh, estas serían cuando los valores directamente, cuando, a ver, esto aquí es cero, porque tengo 108, esto es cero. El tiempo es inicial. Mm, a ver, el tiempo inicial que corresponde a cero.
Ya. Entonces tengo representada directamente lo que corresponde a la velocidad inicial, tengo el tiempo inicial y tengo la distancia inicial sería así. Eh, parte de mi incógnita, control C, la voy a colocar acá, que no tengo la aceleración que lleva este vehículo, que no lo sé. Y también tengo que colocar estos valores a la parte final, la distancia recorrida, aquí está. Tengo que saber al momento de representar mi gráfico. mm, Esto no. Y estamos. Aquí ya lo hago esto. La otra incógnita es automáticamente. La distancia total, si podemos revisar desde dónde inicia su recorrido y hacia dónde estaría finalizándose, ¿no? Ahí, listo. Y la otra sería ya la aceleración, que usted la puede colocar aquí al inicio, la puede colocar acá al final, sí. ¿Qué más puedo? ¿Qué más puedo? ¿Qué más puedo? Puedo ubicar. Mm, valor de la velocidad final. ¿Con qué velocidad final trabajó? Y el tiempo. Le realizo captura por lo que se me hace un poquito más complicado. Se puede visualizar. Ya listo.
Esto es la gráfica, en este caso, que usted puede establecer, ¿sí? Recuerde, bueno, en mi ejercicio de física, usted siempre tendrá que trabajar con gráficas. En este caso están los valores que les da directamente el ejercicio, ¿sí? Y los valores que tiene que determinar. ¿Dónde está el valor de la distancia? Que no lo veo. Cero. mm, ya, no te vamos a copiar otra de aquí. Porque no la veo. ¿Qué sería mi otra incógnita? Creo que se borró, pues, la distancia. Listo. La de acá que tiene valores directamente es cuando parte del reposo, ¿sí? Dependiendo el contenido del ejercicio, las tres variables automáticamente van a ser cero. Estas dos de aquí serían directamente mi incógnita, que están representadas, ¿sí? En esta partecita de acá arriba, mi gráfica está aquí, y la otra, la distancia que está aquí, si la podemos visualizar. ¿Ya? Entonces vamos, dependiendo el ejercicio, voy a revisar cuál es la fórmula que yo voy a utilizar, ¿sí o no? Ya puedo ubicarme directamente en mi fórmula, voy a establecer mi fórmula dependiendo de las variables, ¿sí? La primera incógnita es esta de aquí de la aceleración. Trabajaría en esta partecita, que la aceleración, mm, esta aceleración que es mi incógnita, la trabajaría aquí. Aceleración también es igual. Aquí es igual a aceleración. Como le indica la solución al procedimiento del ejercicio, a la fórmula que usted va a reemplazar directamente, su ejercicio le da. Trabajemos con la ecuación. ¿Qué le dice? La ecuación le dice que la aceleración también es igual a la velocidad final. Como le dice, aceleración, esta aquí sería más velocidad inicial, ¿sí? Sobre directamente el tiempo establecido, ¿sí? Listo. Esa es la fórmula que usted va a trabajar. La aceleración es igual a la velocidad inicial más la velocidad inicial, ¿sí? Sobre el tiempo. Pero, como aquí le está indicando, déjeme resaltarle en esta partecita. En esta partecita le voy a resaltar porque le dice que la velocidad inicial, aquí tenemos la velocidad inicial, ¿sí? Y le dice que es de 0 metros sobre segundo, ¿sí? Aquí está representada y le dice que es 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo le quedaría su fórmula? ¿Cómo le quedaría su fórmula? Le quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Que la aceleración también es igual directamente a la velocidad final sobre el tiempo, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula cuando participa la velocidad inicial automáticamente que corresponde a cero, si se puede visualizar. Déjeme insertarle aquí para que sepa cuál es el valor que está reemplazando, ¿sí?
Esto. Eso corresponde a 0 metros, por ende me quedaría solo esta formulita. Listo. Ya teniendo mi fórmula, yo voy a proceder a reemplazar mis valores, ¿sí? Y a decir que la aceleración también es igual a el valor de la velocidad final, en este caso que corresponde a 64, las unidades de medida, ¿sí? No se olvide, unidad de medida. Mm, A ver, vamos a reemplazar aquí esta 64. Ya listo. Que la aceleración también es igual. Vamos a colocar las unidades de medida metros sobre segundos. Y el valor en esta partecita de aquí. Ay, ¿qué dice? 64. 64. Vamos a insertar. No, 64 lo voy a colocar aquí. Y aquí unidad de medida. Ya, sobre segundos, sí. Y el valor del tiempo que corresponde a los 108 segundos, sí. Esto. Estaría directamente reemplazado el valor que corresponde a la aceleración, ¿sí? Ujú. No sé qué dice. Ay, se me perdió, se me perdió. No es... Ay, no es lo único que me falta que se me haya perdido el ejercicio. Déjenme dejar de compartir. Y procedo a buscar lo que estaba realizando. Aquí no está. Aquí tampoco. Listo. Compartir. No sé qué hice. No sé qué hice, pero se había perdido el ejercicio. Listo. Entonces, como le indico, automáticamente ya tenemos el valor de la aceleración reemplazado y procedo directamente a calcular. Si ingresa a su calculadora, usted coloca 64, ¿sí? 64 dividido para 108, que es igual, me dice que la aceleración también es igual a, ya dividido, ¿sí, no?
Ya dividido, ya determinado, voy a decir que corresponde a 0,5925. Unidad de medida, unidad de medida, metros, la aceleración directamente. Recordemos que termina segundos al cuadrado, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces es el valor que he determinado. Entonces vamos a hacerle capture, que ya es el valor que usted encontró, ¿sí? Esto, que era su incógnita, en este ejercicio ya tiene un valor, ¿sí? Aquí lo tenemos. Ya determinó. Ya determinado, ¿sí? Entonces ya automáticamente ya no sería un incógnito porque usted ya determinó el valor de la aceleración de este ejercicio, ¿sí? Ya tiene un valor establecido. Entonces ya sería, ese valor lo vamos a ubicar acá, ¿no? ¿Sí? Porque usted ya calculó. Voy a decir que la aceleración que llevaba ese automóvil o que permanece constante corresponde a 0,5925 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y finalmente me falta mi fórmula de la distancia, ¿sí? Porque es mi segunda opción, mi segunda incógnita, ¿sí? Para poder determinar. Entonces voy a plantear también mi fórmula en esta partecita de aquí. Como es mi incógnita, ¿qué me dice? Que la distancia también es igual. Voy a, a colocar mi ecuación. Distancia también es igual a la velocidad, velocidad inicial por, por. El puntito también significa multiplicación. O le voy a colocar, no, sí, el, el asterisco. ¿Dónde está el asterisco? Asterisco. Ya, por el tiempo, sí. Multiplicación. Como me lo establece directamente en mi fórmula. Más, ¿sí? ¿Qué le dice? Un medio. ¿Un medio de qué? De aceleración por el tiempo, ¿sí? Que se representa con la letra T elevado al cuadrado, ¿sí? Esa sería mi fórmula para poder determinar directamente eh, la distancia. Pero recuerde que anteriormente le indiqué que si nosotros multiplicamos la velocidad inicial por el tiempo que corresponde, en este caso el tiempo sí tiene un valor, en esto de aquí le voy a resaltar del mismo color, ¿sí? Que esto corresponde. Vamos a insertarle, eh, vamos al inicio, insertar formas, está bloqueada. Bueno, pero no queda más que copiarla. Listo. El tiempo le indicaba también aquí.
Ya en esta partecita también le voy a resaltar que corresponde a cero. Y si nosotros multiplicamos valor de la velocidad inicial, bueno, valor directamente de la velocidad inicial, ¿sí? Ahí. Por el tiempo, ¿sí? Me quedaría mi siguiente fórmula, que la distancia también es igual. Me quedaría insertar. Si eso es multiplicado por cero, me quedaría que la distancia también es igual y copiaría esta partecita de aquí, ¿sí? Distancia es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Listo. Esos son los datos que yo voy a utilizar para poder reemplazar en mi fórmula, ¿sí? Voy a colocarle aquí dos puntitos para que sepa que está separando, ¿sí? Lo mismo voy a colocarle acá para que sepa que se está separando, ¿sí? Separando. Y aquí, listo. Entonces yo lo que procedo es directamente a reemplazar los valores, ¿sí? Voy a reemplazar los valores. Control V. Si yo divido, esto que le decía, 1 dividido para 2 es 0,5, ¿sí? Por el valor de la aceleración, voy a abrir paréntesis, en este caso, ¿sí? El valor de la aceleración que corresponde a estas unidades. Y cierro mi paréntesis, ¿sí? Y por el valor del tiempo. El valor del tiempo, ya lo tengo esta partecita. ¿Dónde está? Aquí. El tiempo que corresponde a 108. Igual lo coloco dentro de un paréntesis, ¿sí? Y que está elevado al cuadrado. Entonces, este es el proceso de mi fórmula, ¿sí? Y aquí he reemplazado directamente esta fórmula de la distancia. Control C, colocar acá abajito, control V, el reemplazo que realicé, ¿sí? Lo voy a ubicar acá, control V. Entonces, ¿de quién hablo? De la distancia. ¿A qué es igual? Distancia también es igual. Aquí, si yo multiplico 0,5, ya vamos a multiplicar 0,5, 0,559. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Era 1 dividido para 2. 0,5 está muy bien. Y ese 0,5 lo voy a multiplicar por 0,5925. Igual.
0,5925 por 0,5. Igual. Esto es igual a 0,29625. ¿Sí? Unidad de medida que me estaría quedando en esta partecita. Yo lo que voy a hacer es simplificar directamente. Esta unidad de medida la simplifico, porque aquí me sale S al cuadrado. Simplifico con esta S, ¿sí? Esta S. Y aquí me quedaría metros, ¿sí? Que va a ser multiplicada, entre paréntesis, 108 por 108, ¿sí? 108 por 108. 11.644, 664, 674. Por 0,29,625. Y me sale un valor ya de 384. Un momentito. Déjenme multiplicar bien ya, porque puedo visualizar. Sería 108 por 108 y por 0,5 y por 59,25. Ay, que vamos a utilizar la calculadora completa. Uno dividido por dos es igual a 0,5. Ya 0,5. Valor de la aceleración. Por 0,0,5925.
Sale 11.664 me sale. 11.664. Un ratito. Es que mi teléfono, le comento que mi teléfono no quiere funcionar. No sé qué pasa, pero yo sé que no es el valor correcto. Porque tengo automáticamente 108 que es al cuadrado. 108 por 108. 11.664. Ya, y si yo multiplico, ya esto, aquí sí estamos bien. La unidad 11.664. A ver, ahora vamos a decir el 0,60 que era 64. Y 0,59. Y aquí 0 punto. Ya por 0,5 igual. Y por 11.664. Ya tengo como distancia es igual a 3.455,46 metros. ¿Sí? Que sería correspondiente directamente al valor de la distancia. Entonces, si podemos visualizar todo el procedimiento que yo realicé en mi ejercicio, aplicando la fórmula, indicándole cuando la velocidad inicial es cero, el tiempo es cero y la distancia es cero, ¿sí? El proceso que yo tengo que realizar. Entonces, eso es lo que le quiero compartir, ¿sí? Entonces, hasta allí estaríamos directamente finalizando nuestra hora.